Continuamos con nuestra exposición del capítulo 8 de la Epístola de Pablo a los Romanos. Romanos, capítulo 8, y hoy vamos a entrar en una nueva sección de las 7 en que dividimos el capítulo para su estudio. Es la sección número 5, que solamente contiene los versículos 26 y 27. Así que Romanos, capítulo 8, versículos 26 y 27, donde comenzamos una nueva sección, y en ella el apóstol nos habla de una obra particular del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. En días anteriores, desde el versículo 18, en el que comenzó la sección anterior, hemos estado hablando de las aflicciones, hemos estado hablando de la esperanza que debe de haber en el creyente, una esperanza firme como un ancla, decíamos. Nuestra esperanza no es un deseo vano, una probabilidad o una posibilidad, sino una esperanza firme. Hemos hablado también de la paciencia que debe verse en la vida del cristiano, paciencia para esperar, paciencia para soportar y paciencia para seguir obrando. Hemos hablado también de lo que sucede con la creación. El apóstol comenzó en el versículo 18 diciendo: «Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse». Las aflicciones del tiempo presente. Y después, como si fuera un paréntesis, desde el versículo 19 hasta el versículo 25, ha hablado un poco acerca de las aflicciones de la creación, que gime como con dolores de parto, y de las aflicciones del cristiano, que gime en esperanza y con paciencia. Y ahora en el versículo 26, el apóstol introduce una nueva idea. Si lo tenéis por delante, comienza el versículo diciendo: «y de igual manera». Si decimos en nuestra conversación normal «y de igual manera», evidentemente estamos haciendo referencia a algo de antes. Ahora veremos a qué hace referencia el apóstol. De igual manera el Espíritu hace algo. Nos ha dicho antes cosas que hace el Espíritu, pues de igual manera el Espíritu hace algo. Ese es el asunto que tenemos en los versículos 26 y 27. Hoy comenzaremos con una parte del versículo 26, pero antes, para coger la idea de conjunto, vamos a leer algunos versículos, comenzando en el 18. Romanos capítulo 8, versículo 18. «Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse». Ahora pasamos al versículo 24. «Porque en esperanza fuimos salvos». Hay aflicciones, habrá gloria venidera, en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno vea, ¿qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, aunque estemos en medio de aflicciones, con paciencia lo aguardamos. Y ahora, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, aunque interceda con gemidos indecibles. El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Vamos a pedir la bendición de Dios. Padre nuestro, una vez más te damos gracias porque podemos acercarnos a tu palabra y a lo que tú nos muestras en ella, a los tesoros que encontramos en ella y a lo que tiene que servir para nuestras vidas como hijos tuyos para tu gloria. Una vez más también acudimos a ti, reconociendo nuestros pecados y debilidades, y pedimos, como hemos leído, que tu Santo Espíritu nos ayude en ella. Y una vez más, Padre, pedimos más de tu gracia, para que estas cosas no queden simplemente en nuestra cabeza, en nuestra memoria, o incluso se olviden dentro de unas horas o unos días, sino que podamos retenerla, formar parte de lo que es nuestra naturaleza, para que, como decimos, vivamos más para tu gloria y cada vez conociendo más tu voluntad, para saber lo que hemos de pedirte y conociéndote más a ti, que en definitiva es lo que deseamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues en esta mañana vamos a hablar un poco acerca de esa conexión del versículo 26, de qué está hablando Pablo, porque os recuerdo que en todo el capítulo hemos dicho que había un tema principal que era el de la seguridad de la salvación del creyente.
Recordamos eso, ¿verdad? A pesar de las distintas secciones, el apóstol nos está hablando de una manera y de otra acerca de la seguridad de la salvación del creyente. O hemos dicho también acerca de la seguridad de la condenación del incrédulo, porque las dos cosas están unidas. Bueno, pues digo, vamos a hablar un poco de esa conexión. Vamos a dedicarnos también un poco a dar la idea general del versículo 26 y nos vamos a detener un poco en nuestra debilidad, lo primero que habla el apóstol. Sacaremos unas conclusiones y otro día, si el Señor lo permite, pues ya nos dedicaremos a hablar un poco más acerca de la oración. Así que, en primer lugar, la conexión. De igual manera, dice el apóstol, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. De igual manera, antes nos ha dicho que estamos en aflicciones y en medio de las aflicciones que hemos de soportar con paciencia y que hemos de estar con esperanza, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Es decir, tenemos una esperanza de gloria futura, tenemos una esperanza gloriosa, tenemos muchas cosas, pero ninguno de nosotros es tan fuerte como para seguir con esperanza y para seguir con paciencia cuando la situación se pone medianamente difícil. Somos capaces de aguantar a lo mejor una tempestad, que nuestro barco esté en medio de una tormenta durante un tiempo, pero si nos sucede como al apóstol Pablo, que estuvo 14 días y 14 noches sin ver el sol y sin comer, quizás entonces no seamos tan pacientes ni mantengamos tanto la esperanza. Pero Dios se acuerda de nuestra condición, se acuerda de que somos polvo y el Espíritu Santo nos ayuda de forma especial. Así que hemos de tener presente eso, que es el Espíritu el que nos mantiene con verdadera esperanza y con verdadera paciencia, que no somos nosotros solos con nuestras fuerzas, con nuestra paciencia y con nuestra esperanza, sino es el Espíritu el que va a ayudarnos en nuestras debilidades. Eso es lo que dice el apóstol, ¿verdad? Y hemos leído que lo va a hacer de manera especial en nuestra vida de oración, porque si tenemos debilidades en general, también las tenemos especialmente en nuestra vida de oración. No me voy a detener en eso ahora, pero evidentemente, como he comentado hace un momento, si ese espíritu lo tenemos apagado en nuestras vidas por nuestro pecado, lo podemos tener apagado, ¿verdad? Por un pecado consciente del cual no nos arrepentimos y no luchamos contra él. Si lo tenemos entristecido porque somos negligentes en la obra del Señor, porque somos descuidados, porque somos apáticos, porque no hacemos nada para el Señor, aunque seamos cristianos, y habría que dudar mucho, pero aunque lo fuéramos, si ese espíritu lo tenemos así, nuestra vida, ¿por qué se va a caracterizar? Y decimos, pues por fracasos, porque no tendremos la ayuda del espíritu en nuestra debilidad, se caracterizará por falta de paciencia, por nuestra impaciencia, se caracterizará por la falta de esperanza, se caracterizará por todo aquello que nos falta y que el Espíritu Santo nos podía dar. Ahora bien, hay un segundo modo de ver esta relación, eso está claro, ¿verdad? La conexión, estamos en aflicciones y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras aflicciones. Pero también podemos ver la conexión de otra manera, y es en relación con la seguridad de la salvación del creyente. Acabo de recordar que todo el capítulo nos habla de ese asunto, y en todo el capítulo, en todas las secciones, el apóstol nos ha estado hablando de lo que hace el Espíritu Santo. Miremos un momento desde el versículo primero. En el versículo primero nos ha dicho que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que son los que andan conforme al Espíritu. El Espíritu hace que andemos de una forma determinada. En el versículo 2 nos dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En el versículo 5 o 6 se nos ha dicho que los que son del Espíritu se ocupan de las cosas del Espíritu. En el versículo 9 nos ha dicho que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En el versículo 11 nos ha dicho que el Espíritu vivifica nuestros cuerpos mortales. En el versículo 13 nos ha dicho que por el Espíritu es por lo que hacemos morir las obras de la carne en nosotros. En el versículo 14 nos ha dicho que somos guiados por el Espíritu. Y después nos ha dicho que es un espíritu de adopción que da testimonio a nuestro espíritu y que nos hace clamar Abba, Padre. Y todo eso hemos dicho, eso es seguridad de salvación del creyente. El Espíritu
nos hace andar, nos guía, nos hace que nos ocupemos, nos ayuda a mortificar, nos da testimonio. Pues bien, la conexión también puede ser, pues de igual manera, el Espíritu también hace otra cosa. Ya se nos ha dicho que hace 8 o 10 cosas, pues de igual manera hace otra más. Y esta otra más, además de que es ayudarnos en nuestra debilidad, tiene que servir también para nuestra confirmación y nuestro consuelo, porque esto que se dice que hace el Espíritu, lo hace únicamente y verdaderamente para los hijos de Dios. El Espíritu, de igual manera que da testimonio a nuestro espíritu, pues de igual manera también nos ayuda en nuestra debilidad. Las dos cosas son correctas bíblicamente, los dos modos de enlazar. El Espíritu hace cosas y una va a hacer nuestra debilidad, y el Espíritu, por esto que hace nuestra debilidad, nos va a confirmar más todavía en lo que ya somos. Así que las dos cosas son correctas. Tanto para lo uno como para lo otro, es cierto lo que el Señor Jesucristo dijo, que no nos ha dejado huérfanos. Pero hay un tercer modo todavía de conectar esto con lo anterior. Porque he recordado que a partir del versículo 19, el apóstol habla de que la creación gime. En el versículo 22 podemos leer, sabemos que toda la creación gime a una. Versículo 22. Y en el versículo 23 también nos ha dicho que nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Así que hemos hablado ya de un doble gemido, del gemido de la creación y del gemido de nosotros mismos. Pero tiene que servirnos de consuelo, y este es otro modo de enlazar con lo anterior, de igual manera el Espíritu también gime. Así que aunque gimamos mucho los cristianos, y aunque la creación esté como esté gimiendo, es de gran consuelo saber que el Espíritu también gime junto a nosotros y con nosotros. Así que esa es la conexión. Y de igual manera, el Espíritu está haciendo otra obra, y de igual manera con esta obra somos confirmados, y de igual manera que nosotros gemimos y la creación gime, el Espíritu también gime. Bueno, pues si ya tenemos la conexión, echemos un vistazo general al versículo 26. Vamos a repetirlo. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Si nos fijamos, creo que podemos ver que hay dos partes principales o dos partes fundamentales en este versículo. Una primera que podemos decir que es general y otra segunda que es más particular. El versículo se puede dividir en dos partes, una general y una particular. ¿Cuál es la general? Pues la general es que el Espíritu, de forma general, nos ayuda en toda nuestra debilidad. Esa es la idea general. Y ahora la idea particular es que, puesto que tenemos una parte en nosotros que precisa de ayuda particular, y esa parte es en nuestra vida de oración, pues ahora la idea particular es que no solamente nos ayuda en nuestra debilidad, sino que nos ayuda también cuando estamos orando porque no sabemos qué pedir ni cómo conviene, y el Espíritu entonces intercede por nosotros. ¿Comprendido entonces las dos partes del versículo? Una más general y otra más particular. Decimos algo entonces de cada una de ellas. Lo primero, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Otras versiones dicen en nuestra flaqueza. Y la palabra que aquí se utiliza también se traduce en algunos aspectos, en algunos pasajes, como enfermedad. La misma palabra se traduce en otros pasajes como enfermedad. Cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice que beba un poco de vino a causa de nuestra Biblia pone frecuentes enfermedades, no dice debilidades, sino sus frecuentes enfermedades que tenía en el estómago. Es la misma palabra, se puede traducir de una forma o de otra. Era una debilidad que tenía en una parte de su cuerpo y el apóstol le dice eso. El apóstol también emplea esa palabra en varias ocasiones en sus cartas, cuando dice, por ejemplo, estuve con vosotros con mucha debilidad y en temor y en temblor. O cuando dice que se siembra cuerpo animal, se siembra en debilidad, resucitará cuerpo espiritual, resucitará en poder.
Así que es una palabra que designa en líneas generales esto que estoy diciendo, debilidad, flaqueza o incluso enfermedad. Y si prestamos atención aquí, el apóstol habla en singular. El Espíritu nos ayuda, no dice en nuestras debilidades, sino en nuestra debilidad. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que está enfocando nuestra atención mucho más en nuestra condición que en las manifestaciones de esa condición. ¿Entendido? Nuestra condición es debilidad. Y después manifestamos la debilidad con distintas debilidades. Y el apóstol, en plan general, dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra condición, en nuestra debilidad. Hago una pregunta. ¿Esa debilidad que es nuestra condición es un pecado en sí misma? ¿Es un pecado que tengamos esta debilidad? Y decimos, no, no es pecado, pero porque es una debilidad, en general, puede llevarnos fácilmente a pecar. Puesto que esa es nuestra condición, puede llevarnos a tener cierta desconfianza de Dios, eso es pecado, a mostrar impaciencia, eso es pecado, a que nos falte la esperanza, eso es pecado. Es decir, la debilidad en sí no es pecado, pero la debilidad es algo que fácilmente nos lleva al pecado. Así que entendemos la diferencia, ¿no? Una cosa es debilidad y otra cosa son debilidades, las manifestaciones de la debilidad. Cuando Pablo escribió aquel pasaje que todos conocemos acerca del aguijón en su carne, 2 Corintios capítulo 12, él dice, el Señor me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El Señor le dijo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso le dijo el Señor. Y ahora Pablo responde, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Vemos la diferencia, ¿verdad? Mi gracia es suficiente para ti porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, en tu condición. Y Pablo dice entonces, pues me gloriaré en mis debilidades. Y en la carta a los Hebreos, cuando se habla de que la condición que habían de tener los sumos sacerdotes, que dice que tenían que ser pacientes con los ignorantes y extraviados, porque él mismo se veía envuelto o rodeado de debilidad. No dice de debilidades, sino de debilidad. El sumo sacerdote tenía que entender y empatizar bien con las personas porque él también estaba rodeado de debilidad. Así que debilidad, condición que tenemos. Ahora bien, ¿debilidad de qué? ¿De cuerpo, de mente o alma o de espíritu? ¿Qué pensáis? El espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y pregunto, ¿debilidad en qué? Y si nos analizamos un momento, pues podemos decir que debilidad tenemos en todos los aspectos de nuestra vida, en todo lo que compone nuestro ser. Tenemos debilidades de cuerpo, tenemos debilidades de mente y tenemos debilidades de espíritu. Pero creo que está claro que aquí la ayuda que se habla del Espíritu Santo está enfocada más en nuestra debilidad, si queréis, de mente o de alma y de espíritu, que no en la debilidad del cuerpo. Si yo no puedo soportar 80 kilos, el Espíritu Santo no me va a ayudar para que un día yo haga una demostración de fuerza como Sansón y levante 80 kilos. No es eso. Así que se está hablando fundamentalmente de que nos ayuda, también nos puede ayudar en la debilidad de nuestro cuerpo. Hay versículos que hablan de eso. Pero fundamentalmente es algo que hace referencia al espíritu. ¿Vale? Ahora bien, lo que sucede en nuestro cuerpo afecta a lo que sucede también con nuestro espíritu. Y la debilidad, por ejemplo, de nuestro cuerpo, una enfermedad, una flaqueza, algo que sucede en nuestro cuerpo, puede impedir, puede obstaculizar que hagamos lo que normalmente hemos de hacer con nuestro espíritu. Por ejemplo, leer la Biblia, o por ejemplo orar, o por ejemplo tener cierta comunión con los hermanos. Estoy tan mal físicamente, o no tan mal, regular nada más, pero eso me obstaculiza para yo hacer lo que tengo que hacer. Así que aunque está enfocado en la debilidad espiritual, no hemos de perder de vista que somos una unidad y que todo influye una cosa en la otra. Si tenemos una debilidad de cuerpo,
¿Es un pecado? No es un pecado. Pero si a eso le unimos el comportamiento de otras personas hacia nosotros, las circunstancias externas y otras muchas cosas, pues es fácil de que caigamos en pecado. Y hemos de tener mucho cuidado. Y hemos de tener mucho cuidado, sobre todo en el ámbito de la oración, porque es muy fácil de que caigamos en pecado en el ámbito de la oración. Eso es lo que nos está hablando el apóstol. ¿Entendido hasta aquí? El Señor Jesucristo dijo en una ocasión a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esto es lo que estoy hablando. Puede que seamos muy sinceros, pero como nuestra carne es débil, como nuestro cuerpo es débil, tenemos que velar y orar para no entrar o para no caer en tentación. Así que las debilidades que mostramos en una faceta de nuestra vida pueden influir en otra y pueden influir para que caigamos en pecado. También es interesante destacar la palabra que el apóstol emplea y que se traduce como ayuda. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra condición, en nuestra debilidad. ¿Y qué palabra utiliza aquí para ayuda? Pues en el original es una palabra compuesta por 3 palabras. En el griego hay palabras que son muy largas. Por tanto, tiene un amplio significado. La primera palabra que la compone significa juntos. La segunda significa enfrente y la tercera significa tomar. Así que es como ponerse una persona enfrente de la otra para juntos tomar algo. Eso es lo que nos está diciendo. Es la palabra que utilizó Marta cuando le dijo al Señor: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Qué estaba diciéndole Marta? ¿Qué estaba pidiéndole al Señor? Y decimos esto mismo. Dile que me ayude. Por tanto, la ayuda de que se habla aquí del Espíritu Santo no es una ayuda independiente de nosotros. Marta no le dijo al Señor: me voy a sentar yo aquí que mi hermana haga la faena, sino que dile que mi hermana me ayude. Repito, por tanto, entonces aquí se nos dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad llevando la carga junto a nosotros. Es como si estuviera enfrente de nosotros para darnos la mano y ayudarnos a llevar la carga. No es para que nosotros digamos, bueno, pues que el Espíritu Santo nos ayude mientras que yo no hago nada. Es la misma idea de cuando el Señor Jesucristo dice que llevemos su yugo. Llevad mi yugo sobre vosotros porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué idea es la que tenemos allí? ¿Un yugo qué es? Y decimos, un yugo es algo que se ponía para que 2 animales, 2 bueyes tiraran juntos. El Señor dice, yo estaré junto a vosotros llevando el yugo. Pues lo mismo que se nos dice aquí del Espíritu Santo. El Espíritu no va a hacer las cosas por nosotros y nosotros no tenemos que hacer nada, eso no se dice. Lo que tenemos aquí es una doctrina muy activa, no una doctrina de pasividad. Y lo que tenemos o debemos tener es un gran consuelo, porque hemos sido salvos en esperanza, tenemos las primicias del Espíritu, pero tenemos mucha debilidad. Pero frente a eso que es nuestra condición y nuestra situación, hemos de consolarnos y tener gran consuelo porque el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuándo? Cuando nosotros estamos esforzándonos por hacer lo que tenemos que hacer. Ya digo que no es algo pasivo, no es que yo me quite, deje mi responsabilidad y que el Espíritu Santo haga. Esa es, digamos, la idea general de la primera parte del versículo. Aunque hoy no me voy a detener mucho en la oración, digo algo acerca de la segunda. ¿Vale? El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, en general. En general somos débiles, pero somos especialmente débiles en nuestras oraciones. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Somos débiles de cuerpo? Nuestro hombre exterior se va desgastando día a día. Somos débiles de mente, no somos tan fuertes psicológicamente y somos débiles de espíritu. Pero un aspecto que el apóstol destaca aquí es que somos débiles en nuestras oraciones. Y dice, no sabemos lo que hemos de pedir ni cómo conviene. Hago la misma pregunta de antes. ¿Ser débiles, tener debilidad es un pecado? Decimos no.
no saber lo que pedir como conviene es un pecado? No. Aunque puede ser que Satanás nos tiente en más de una ocasión diciendo, tú no puedes ser hijo de Dios porque vaya, como oras. Te pones a orar y te viene en la cabeza la última imagen que viste hace 4 horas o hace 4 días que se te quedó fijada ahí. Y en vez de estar orando a Dios, tienes por delante lo que sea. Pues bueno, pues esto también es un consuelo, porque el Espíritu nos ayuda solamente a los verdaderos cristianos en nuestra vida de oración. Aquí hay 2 cosas. Una implícita, es decir, que no se ve claramente, y otra explícita. Y de las 2 digo algo. Así que, aspecto particular, ayuda en la vida de oración. ¿Qué implica esto? ¿Qué hay de forma implícita aquí? Pues lo que hay de forma implícita es que tenemos necesidad de orar. Así de sencillo, ¿verdad? Velad y orad para que no entréis en tentación, pero aunque seas débil en tu oración, tienes que seguir orando. Dice Santiago en su carta, ¿está alguno entre vosotros afligido? Y la respuesta es, pues si lo está, y casi siempre lo estamos, no pasa mucho tiempo, dice, haga oración. Así que Dios no nos va a afligir o va a hacer que pasemos por una aflicción para que nos traguemos las cosas, sino para que las ventilemos por medio de la oración. El único modo de encontrar tranquilidad en medio del problema, o seguridad en medio del peligro, o contentamiento en medio de una providencia rara, o fortaleza en nuestra debilidad, es orando a Dios, echando fuera todo lo malo y cogiendo todo lo bueno, porque Dios es el único que puede ayudarnos. ¿Entendemos esto, verdad? Pero yo digo, la lástima de nuestra condición es que entendiendo esto, también hemos de reconocer que todavía nos cuesta más trabajo orar cuando estamos en medio de una aflicción. Si alguno está afligido, que haga oración. Y estamos en medio de una aflicción que puede afectar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu, y aunque sabemos que la única salida, que el único modo de obtener tranquilidad, que el único modo de seguir con paciencia y con esperanza es orando, pues es lo que menos hacemos. Pero gracias a Dios que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad con gemidos indecibles. No nos olvidemos que hemos de esforzarnos por orar, pero no desesperemos porque el Espíritu nos ayuda con gemidos indecibles. Eso está ahí de forma implícita. Ahora bien, de forma explícita, ¿qué es lo que se nos dice con respecto a nuestra vida de oración? Pues se nos dice que no oramos correctamente, ni en cuanto a lo que pedimos, no sabemos lo que orar, ni en cuanto al modo en que lo pedimos, no sabemos cómo conviene. Así que somos débiles en la vida de oración y lo somos porque no oramos correctamente ni en cuanto al contenido de la oración, ni en cuanto al modo o manera de orar. No sabemos lo que pedir a Dios cuando estamos en una necesidad. No apreciamos lo que necesitamos orar y no sabemos cómo pedirlo. Todo eso. Ni sabemos qué pedir, ni nos damos cuenta que necesitamos pedir, ni sabemos cómo pedirlo. El Señor dijo en una ocasión a los hijos del Zebedeo, no sabéis lo que pedís. ¿Nos acordamos? Nos lo puede aplicar también a nosotros, ¿verdad? No sabéis lo que pedís. Eso es cierto para nosotros en muchas ocasiones. Ahora bien, ¿nunca sabemos lo que pedir? Y decimos, hay muchas cosas que sabemos que hemos de pedir. El Señor Jesucristo y los apóstoles nos han enseñado a que pidamos muchas cosas. Hemos de pedir siempre, tu nombre sea santificado, Padre nuestro que estás en los cielos. Eso sí, lo sabemos que hay que pedir eso. Y que venga su reino y que se haga su voluntad. Tenemos muchas cosas que sabemos que hay que pedir, ¿verdad? Hemos de pedir que nos fortalezca en el hombre interior por su espíritu. Hemos de pedir
que nos ayude a andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Hay muchas oraciones que nos enseñan qué hemos de pedir, pero aquí el apóstol está hablando de lo que hemos de pedir con respecto a nuestras aflicciones, cuando estamos en medio de las aflicciones. Y aquí, en medio de las aflicciones, dice que no sabemos ni lo que hemos de pedir, ni sabemos cómo pedirlo. ¿Cómo es esto? Pues es fácil de entender. ¿Sabemos alguno de nosotros el futuro? Decimos no. Pues puede suceder que estemos pidiendo algo que dentro de poco sea para nosotros un mal más que una bendición. Puede suceder, ¿verdad? El dinero del impío es para su propia maldición. Así que podemos estar pidiendo un trabajo, podemos estar pidiendo salud, podemos estar pidiendo cualquier cosa en medio de una aflicción y no sabemos lo que estamos pidiendo porque no sabemos más allá. De forma absoluta, no sabemos casi nada, ¿verdad? Y por eso necesitamos la ayuda del Espíritu. Y por eso necesitamos guardar mucho más silencio ante Dios cuando estamos en aflicciones. Porque no sabemos lo que vamos a pedir. ¿Es bueno que mi hijo que no tiene trabajo tenga trabajo? Voy a pedir a Dios todos los días que tenga trabajo. Pero yo qué sé lo que le va a suceder cuando empiece a trabajar o en ese trabajo o con los compañeros de trabajo o cuando vaya al trabajo o cuando vuelva o yo qué sé. Puede que dentro de 2 días me arrepienta y le pida y le diga a Dios, Dios, porque le has dado trabajo. Así que no sabemos lo que pedir, como conviene. Y esto debe llevar a que los cristianos seamos cada vez personas más equilibradas. He dicho muchas veces que estamos muy desequilibrados. Esto debe llevar a que seamos más equilibrados para que no estemos tan contentos con lo que pensamos que es bueno, ni tan tristes con lo que pensamos que es malo. Porque no sabemos qué va a pasar mañana. ¿Quién pensaría que el aguijón de Pablo era lo mejor para Pablo y lo mejor para la obra del Señor? Hay muchas tinieblas, mucha debilidad todavía en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, y muchas veces son los deseos de nuestra carne, los que nos llevan a pedir cosas que no convienen. Pedimos más comodidad, más salud, más tranquilidad, más, y decimos, ¿es lo más provechoso para nosotros? Porque Santiago dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Así que el Señor dice, no sabéis lo que pedís. Eso dice Pablo. Y Santiago dice, lo pedís, pero lo pedís mal para gastar y por eso no lo recibís. No sabéis lo que pedir, cómo conviene, nos dice el Señor. Pero el Espíritu sabe lo que es mejor para nosotros, ¿verdad? ¿O no? Y por eso su ayuda con gemidos indecibles. El Espíritu sabe si es mejor para nosotros la salud o la enfermedad. ¿Tú lo sabes? El Espíritu sabe si es mejor para nosotros la riqueza o la pobreza. El Espíritu sabe si es mejor para nosotros tener un hijo o una hija o un familiar con esta condición o tenerlo con otra condición. El Espíritu sabe, porque nosotros no sabemos. E incluso el Señor le dijo una vez a los suyos, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Así que ese es el aspecto particular. Y cuando estemos en una tesitura difícil, es mejor que no pidamos nada, sino que dejemos el asunto en las manos del Señor. Como hizo Ezequías, ¿os acordáis? Ezequías vino al templo del Señor y puso una carta delante del Señor y dijo, bueno, pues este es el problema. Idea del versículo. ¿La tenemos entonces? El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, principalmente en nuestra debilidad mental y espiritual. No es pecado que la tengamos, pero es fácil de que caigamos en pecado. Y el Espíritu nos ayuda especialmente en nuestra oración y en nuestra vida de oración, porque muchas veces no sabemos ni lo que pedimos ni cómo pedirlo. Pues seguimos adelante y nos miramos un poco ahora nosotros mismos y nuestra debilidad, en plan general. La acción del Espíritu Santo en nuestra debilidad. Voy a decir aquí 4 cosas en relación con este asunto. Ya es una debilidad en los cristianos que tengamos tanta tendencia a desmayar cuando estamos en las aflicciones.
una debilidad que tenemos es que tendemos a desmayar, y la Biblia nos dice una y otra vez que no desmayemos cuando estamos en medio de las aflicciones. Es una gran debilidad. El Señor dice, carta a los Hebreos capítulo 12, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. La disciplina del Señor vendrá, pero no desmayes. En realidad, si lo pensáramos bien, los cristianos no deberíamos tener motivos para desmayar, ¿no? ¿Quién es Dios para nosotros? Nuestro Dios. Yo puedo decir, Dios es mi Dios. ¿Quién es Cristo para nosotros? Mi Señor y mi Salvador. ¿Quién es el Espíritu Santo? Mi Consolador y Ayudador. ¿Qué tengo por objetivo? El cielo es mi última etapa. ¿De dónde obtengo la fortaleza? De Dios mismo. Entonces podríamos decir, ¿no estamos lo mejor equipados que podíamos estar para no desmayar? Pues aún así, desmayamos. Una gran debilidad que tenemos, ¿verdad? Además, ese desmayo, esa debilidad, como he dicho antes, puede llevarnos al pecado. Otra vez se nos dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Una y otra vez se nos habla de ese asunto. El cansancio, la debilidad, ya es un problema, pero el desmayo es todavía, digamos, un mayor grado de debilidad. Cuando nuestro cuerpo se cansa, pues lo podemos recuperar con un refrigerio, con un descanso, con un sueño, con lo que sea. Pero cuando nuestro espíritu desmaya debajo de la aflicción, es mucho más difícil de recuperar eso. Miremos lo que nos dijo el salmista en el Salmo 77. Salmo 77. ¿Cómo empezó a escribir este hombre y cómo terminó? Salmo 77, versículo 7. Él dice que meditaba en su corazón y se preguntaba, Salmo 77, 7. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a sernos propicio? Estaba en un gran problema, se preguntaba en su corazón, ¿el Señor me va a desechar ya para siempre? ¿No va a arreglar este problema? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? Es decir, no veía salida, porque habla de para siempre, ¿verdad? ¿Desechará el Señor para siempre? ¿No volverá más? ¿Se ha acabado perpetuamente para siempre su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Una situación difícil, ¿no? De desmayo, ¿verdad? No veía salida por ninguna parte. ¿Y qué es lo que leemos a continuación? Pues antes del versículo 10 leemos que dice Selah. Esto es, estaba en esa situación, se paró a pensar y a hablar consigo mismo. Estaba diciendo, ya el Señor no me va a ayudar nunca más, ya el Señor me ha desechado, ya se para a pensar, versículo 10, dije, enfermedad mía es esta. Debilidad. Hemos dicho antes que la palabra debilidad se traduce por enfermedad. El que pienso así es mi debilidad. Por tanto, dice, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Ahí tenemos la solución. En medio de la aflicción y con nuestra tendencia a desmayar, lo que hemos de hacer es traer a nuestra memoria, dice, los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Dios. Me acordaré de sus obras antiguas, me acordaré de la obra de salvación, me acordaré de la obra del Señor Jesucristo, me acordaré de la obra del Espíritu Santo en mi nuevo nacimiento, me acordaré de lo que ha hecho en mi vida hasta ahora. Algunas veces os he dicho, es bueno cuando llevamos pocos años de creyente ir anotando en un papel lo que Dios hace en nuestras vidas, porque luego se nos olvida y es una buena herramienta para cuando estamos en horas bajas. Haré memoria de tus maravillas, meditaré en todas tus obras, hablaré de tus hechos. Oh Dios santo, es tu camino. Vemos cómo cambia completamente la forma de ver y de pensar. Así que es necesario que nos vigilemos y que seamos conscientes de nuestra debilidad y de nuestro desmayo, posible desmayo.
porque si no nos vigilamos, esa debilidad puede dar lugar a enfriamiento, sin darnos cuenta, y el enfriamiento puede dar lugar a una separación, a una apostasía completa de Dios. Así que es bueno que sepamos lo débiles que somos. Somos débiles. En segundo lugar, hemos de saber también que si fuéramos dejados a nosotros mismos, ninguno se podría mantener firme. Estoy hablando de cosas de la debilidad. ¿Cuántos somos de débiles? Mucho, porque rápidamente desmayamos. ¿Qué pasaría si se nos dejara a nosotros mismos? Pues que todos claudicaríamos. La semilla que nació entre piedras cuando salió el sol, que es la aflicción, se secó. Así que es necesario que luchemos mucho contra nuestro orgullo, porque no somos tan fuertes como pensamos, ni somos tan débiles como creemos, somos mucho más débiles de lo que creemos. Y si no vigilamos esta faceta de nuestras vidas, el Señor nos hará, como le hizo a Pedro, derramar lágrimas y entristecernos, y hará que nos arrepintamos para que nos conozcamos. Así que no somos nada de fuertes, porque podemos estar enseñando a otros acerca de muchas cosas, pero cuando nos llega el problema a nosotros, no somos capaces de aplicarnos aquello que enseñamos a los demás, aplicarnos a nosotros mismos. Eso es lo que le decían los amigos de Job. Los amigos de Job le decían: ¿tú que enseñabas a otros? ¿Tú que fortalecías las manos de los débiles? ¿Tú que esforzabas las rodillas de los que caían? Ahora que el mal viene sobre ti, pierdes el ánimo, te desalientas, te turbas. ¿Ya no confías en Dios en tus caminos? Así que somos débiles, más de lo que pensamos, y hemos de tener cuidado con nuestro orgullo, que puede llevarnos a pensar que no lo somos. Y puede que Dios nos tenga que dejar caer en más de una ocasión para que veamos lo débiles que somos. Bueno, pues si somos así de débiles y si fuéramos dejados a nuestra debilidad, pues nos perderíamos, pero el Espíritu Santo nos ayuda. El Espíritu Santo es el que nos confirma. El Espíritu Santo es el que va haciendo que, aunque todavía tenemos muchas cosas de la carne y muchos deseos por las cosas de la carne y por las cosas del mundo, el Espíritu Santo es el que nos ayuda para que podamos salir victoriosos. Así que el Señor dice: velad y orad para que no caigáis o no entréis en tentación. ¿Es suficiente con velad y orad? Es necesario, pero según estoy diciendo no es suficiente. No es suficiente con que alguien esté en guardia. Imaginemos un centinela en una posición de peligro, ¿no? En guardia toda la noche, es necesario que no se duerma y que esté en guardia. Pero si está en guardia y el enemigo que viene es mucho más poderoso, pues con sus propias fuerzas poco va a poder. Así que somos débiles, es necesario que sepamos que somos débiles, que si no caemos es porque el Espíritu Santo nos ayuda, y ese Espíritu Santo pues es el que nos fortalece y nos sostiene en nuestra debilidad en general. Por tanto, sí podemos pedir, he dicho antes, no sabemos lo que pedir, como conviene, pero sí podemos pedir lo que encontramos en la Biblia. Y en la Biblia, por ejemplo, encontramos una oración en la que se le pide a Dios, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Esa es una oración en la que sabemos lo que hemos de pedir y cómo conviene. Por la gloria de Dios y para la gloria de Dios, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Así que el mismo Espíritu que un día nos alumbró, que un día nos dio el nuevo nacimiento, es el que nos fortalece y nos sostiene. Ahora bien, ¿a quién ayuda el Espíritu? Y es la cuarta cosa que quería decir. Somos débiles, no se nos deja a nosotros en nuestra fortaleza, el Espíritu ayuda, pero ¿a quién ayuda el Espíritu? Pues he dicho antes lo que significa la palabra ayudar. Si volvemos a Romanos, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Otras versiones ponen: el Espíritu también nos ayuda en nuestra debilidad. He dicho que la ayuda del Espíritu no es para los que no hacen nada, ¿verdad? Así que la ayuda del Espíritu es especialmente para aquellos que se esfuerzan por hacer lo que tienen que hacer y que siguen adelante con sus deberes, con paciencia y con esperanza.
No hay ayuda del Espíritu en la debilidad cuando uno no se está esforzando en su propia debilidad. Como hemos dicho muchas veces, hemos de hacer todo como si todo dependiera de nosotros, sabiendo que todo depende de Dios. Esa es la ayuda que podemos esperar. Escribió David en un salmo: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, si espera a Dios. Esfuérzate y tome aliento tu corazón hasta donde puedas, porque Dios sabe cuál es tu condición, pero esta es tu parte y entonces el Espíritu te ayudará en tu debilidad. Nos acordamos, supongo que todos, lo que le dijo Dios a Josué, ¿verdad?, cuando iba a comenzar su labor de dirección del pueblo, ¿no? Josué capítulo 1, ¿qué le dijo? Lo primero, esfuérzate y sé valiente. Esa es tu parte. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Y después la promesa, que el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Así que si no ejercitamos, hablábamos en días anteriores de la fe y la esperanza y la paciencia. Si no ejercitamos eso, pues no podemos esperar la ayuda del Espíritu Santo. Hemos de intentar hacer todo y después contaremos con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Entendido el versículo en plan general? La conexión conecta con la ayuda, conecta con la seguridad de salvación, conecta con los gemidos. Hablo de nuestra debilidad en general y de nuestra debilidad en la oración. Pues termino con unos pensamientos finales a modo de aplicación. Si tenemos todo esto claro, la primera aplicación que tenemos que sacar de aquí los cristianos es un gran consuelo. Lo repito, aquí tenemos un versículo que tiene que servir de gran consuelo para los cristianos, porque no hemos sido dejados a que estemos solos. Dios no es simplemente un espectador de lo que nos está pasando, sino que el Espíritu Santo es un ayudador. El Espíritu Santo no va a abandonar a los suyos. El Espíritu Santo no va a negarnos el sostén en nuestras debilidades, pero solamente, como he dicho hace un momento, cuando nosotros estamos comprometidos por su causa. Si somos negligentes como cristianos, si somos descuidados, si tenemos pecados ocultos, si nos interesan más las cosas del mundo que las cosas de Dios, es imposible que después esperemos la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que hacer cosas. ¿Sabemos aquel pasaje que dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Dios, sean jóvenes o sean viejos, tendrán nuevas fuerzas? ¿Sabemos eso? Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Una promesa del Señor, ¿verdad? Pero la promesa, ¿para quién es? Para los que corren. Correrán y yo los fortaleceré para que no se fatiguen. La promesa es para los que andan, andarán y no se fatigarán. Así que es un gran consuelo para nosotros saber que el Señor manifiesta su gracia en nuestra debilidad, como le dijo al apóstol Pablo. El poder y la fortaleza del Señor vendrán para la obra de cada día. No para que tengamos una maleta de fortaleza y poder para hacer con ella lo que nos parezca, sino para la obra de cada día. Como tus días serán tus fuerzas. Es una promesa del Señor. Como tus días serán tus fuerzas. Por eso se nos enseña también a pedir el pan nuestro de cada día, la fortaleza de cada día, para hacer la obra de cada día, como debo. Primera aplicación, entonces, consuelo. Tenemos aquí una fuente de consuelo para nuestras debilidades y para cuando seamos tentados por Satanás o por quien sea que nos diga: tú eres hijo de Dios, así vives, con esta debilidad, así oras, pareces todo menos un hijo de Dios. Pues muy bien. Consuelo porque el Espíritu Santo me ayuda en mi debilidad. Segunda aplicación, a modo de instrucción, y esto también es importante para todos. Cuando nos mantenemos firmes, ¿a quién debemos dar la gloria? A Dios. Y cuando caemos, ¿de quién es la culpa o la falta? De nosotros. Es fácil de entender, ¿verdad?
eso también tiene mucha aplicación en nuestra vida de cada día, porque normalmente funcionamos al revés. A mí se me ha dado un caso concreto con cristianos, llamemos entre comillas, que decían, cuando hago algo bien es por mí, y cuando hago algo mal, tú tienes la culpa. Qué bien, ¿verdad? Pero es así en nuestra condición. Hacemos algo bien y decimos qué fuertes somos, qué grandes somos. Y hacemos algo mal y ya buscaremos a quién o a qué echar la culpa. Y lo que tenemos aquí es todo lo contrario. Lo que tenemos es que dar gloria a Dios cada vez que nos mantenemos, porque si podemos en algo es porque Cristo nos fortalece, como decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y si fallamos en algo, si caemos, es porque no usamos adecuadamente todos los recursos que tenemos, o pensamos adecuadamente, oramos adecuadamente. Así que somos lo que somos y hacemos lo que hacemos por el Espíritu Santo. ¿Por qué nacimos? Y decimos, por el Espíritu Santo. ¿Por qué vivimos? Por el Espíritu Santo. ¿Por qué entendemos un poco la palabra? Por el Espíritu Santo. ¿Por qué obramos? Por el Espíritu Santo. ¿Por qué soportamos con paciencia? Por el Espíritu Santo. Así que tenemos que meternos en la cabeza lo que decía Pablo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Así que consuelo para nosotros y también instrucción para nosotros, para que andemos como debemos de andar, glorificando a Dios y viendo nuestra debilidad. Y una tercera aplicación, normalmente se dice a modo de exhortación, pero yo diría, para que todos me entendáis, para zamarrearos o para zamarrearme a mí mismo. ¿Sabéis lo que es eso, no? Cuando se coge a alguien por la solapa y se le dice, ¿todavía no te enteras? Pues, a modo de exhortación, consideremos las siguientes cosas. Vemos cómo funcionan los incrédulos y los pecadores con multitud de cosas de las que hacen. ¿Desmayan fácilmente? Decimos no. Se proponen algo y aunque traiga problemas a sus propias vidas, a sus propios cuerpos, aunque traiga pobreza a su familia, aunque traiga graves enfermedades, aunque incluso a veces se trae la muerte, siguen con sus objetivos sin desmayar. Y yo digo, ¿desmayaremos nosotros entonces antes como cristianos que los pecadores con sus cosas? Miremos otra cosa. No hemos nacido ni en el peor momento del mundo ni en el peor lugar del mundo para ser cristianos. Hay otros que han tenido cargas mucho mayores que nosotros y que siguen teniendo cargas mucho mayores que nosotros. Tenemos la historia de la Iglesia, tenemos lo que nos dice la carta a los hebreos, unos fueron maltratados, aserrados. La historia de la Iglesia, muchos han estado en prisión durante años, han sido muertos por no renegar y por mantenerse firmes. Y decimos, bueno, alabamos a esas personas, ¿no? Pero no vamos a intentar imitarlos o ante la más mínima dificultad decimos, hasta aquí llegamos. En tercer lugar, hermanos, debemos de saber también que Dios nos ayuda y que endulza los problemas y las aflicciones. Dios no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos soportar, sino que dará con la tentación la salida. Dice un salmo, no contenderé para siempre porque decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Dios tiene en cuenta nuestras debilidades. Os hago una pregunta, nosotros como cristianos, si tuviéramos un animal de carga, un caballo, un burro, un bulo, ¿lo cargaríamos más de lo que pudiera? Pues si eso harías tú como cristiano, ¿piensas que Dios te está cargando más de lo que puedes resistir? En cuarto lugar, debemos también tener presente que muchas veces la razón no llega a todos los lugares, a todos los sitios. Que razonamos y no somos capaces de encontrar explicación. Y cuando la razón no llegue, ¿qué hacemos? Pues si somos cristianos, tendremos que echar mano de la fe y de la esperanza y de la paciencia. Yo no tengo explicación, pero la fe saca con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y no solamente de las fuentes, sino aguas también de la roca.
también hemos de tener presente y no olvidar que hemos de dar salida, hemos de ventear lo que llevamos dentro por medio de la oración. Tenemos una debilidad en la oración, pero hemos de seguir con paciencia luchando en oración. Con respuesta de Dios o sin respuesta de Dios, Dios está oyendo nuestra oración y Dios está respondiendo nuestra oración. Aunque hagamos la oración con gemidos indecibles, porque Dios escudriña los corazones. Y hemos de tener presente que nuestro cansancio a veces nos llevará a pecar, a hacer las cosas precipitadamente, a poner a Dios como enemigo nuestro porque queremos que el amigo sea una persona o una cosa que no debe ser, a buscar la salida del problema de una manera que no debemos. Y seguimos con la aflicción, centrados en la aflicción. Nos dice Jeremías en el libro de Lamentaciones. ¿Por qué se escribió el libro de Lamentaciones? ¿Por qué lleva ese título? Pues lleva ese título porque lo que hay en el libro son muchas lamentaciones, muchos lamentos. ¿Y por qué se escribió? Porque el pueblo fue destruido, Jerusalén fue destruida, fueron llevados cautivos. Había motivo para lamentarse, ¿verdad? Y Jeremías escribió el libro de Lamentaciones. Pues en el libro de Lamentaciones, una vez que Jeremías se lamenta de muchas cosas, dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Y la respuesta cuál sería entonces? Si Jeremías le hubiera preguntado a uno del pueblo que estaba por allí con él, ¿por qué te lamentas? ¿Qué hubiera dicho? Hombre, ¿por qué me lamento? Mi familia ha sido muerta, mis bienes quitados, el templo destruido. La nación, pues dice Jeremías, laméntese el hombre en su pecado. Cuando estemos en medio de una aflicción con nuestra debilidad, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Dios. Laméntese el hombre en su pecado. Y en último lugar, como también nos dice Pablo aquí en la carta a los Romanos, pensemos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Cuánto amas tú, hermano? Porque yo tengo que reconocer que amo poco. Porque el amor tiene dos facetas, una de hechos y otra de sentimientos, ¿verdad? ¿No? El amor hay que mostrarlo por obras, pero en el amor van implícitos los sentimientos. No son sentimientos nada más y sin obras, y no son obras sola y sin sentimiento. Bueno, pues tendremos que pedirle a Dios que nos fortalezca con ese amor en nuestros corazones, que ha sido derramado, porque si tenemos más amor, amaremos más a Dios y no veremos las aflicciones como normalmente las vemos. Y valoraremos mucho más la comunión con Dios y la sonrisa de Dios, no perder la comunión con Dios, valoraremos eso mucho más que cualquier problema que tengamos, surja de donde surja o surja como surja. Así que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y necesitamos ser conscientes de lo débiles que somos y necesitamos glorificar más a Dios cada vez que nos mantenemos firmes y a flote en medio de los problemas. Terminamos con una lectura de 2 Corintios, capítulo 4, versículo 16. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16. Antes de esto que voy a leer, el apóstol estaba hablando de que había sido atribulado, que estaba en apuro, que estaba perseguido, que estaba entregado a muerte. Habla de un montón de problemas en su vida. Pero a pesar de eso, dice 2 Corintios 4, 16, habla de la gracia de Dios y dice, por tanto, no desmayamos. Ese es nuestro problema, que desmayamos. Y Pablo dice, a pesar de todas las cosas, no desmayamos.
Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. No porque yo me renueve únicamente, sino porque el Espíritu hace también su obra. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y aquí tenemos, digamos, el secreto, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pues que Dios nos ayude y bendiga su palabra en todos nosotros para la gloria de su nombre, hermanos, que así sea.